Les damos una cordial bienvenida a la segunda temporada de The Tres Amigos Café, el podcast informativo con todos los temas que te interesan. Un ciclo de debates, opinión y análisis de la mano de los licenciados Diego Ledo, especialista en procesos históricos y geopolíticos, Guillermo Durán, especialista en mercados de capitales, y Walter Sanz, especialista en historia económica y política. Bueno, muy buena gente, nos encontramos acá nuevamente en De Tres Amigos Café para iniciar un podcast en el día de hoy con mucha info, muy caliente. Y primero, antes de seguir, quiero presentar a mis compañeros. Diego Ledo, ¿cómo te va, Dieguito? ¿Qué tal, muchachos? Una alegría compartir con ustedes y hoy con un Igual, podcast especial encima. igualmente, Diego. Guillermo Durán, ¿cómo te va, Guille? Muy bien, buenas tardes. Y hoy también estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial, un oyente asiduo del podcast, un compañero de la vida, el licenciado en Historia Alejandro Sosa, que bueno, nos va a brindar un poco de su conocimiento, a ver si entre todos podemos esclarecer un poquitito el panorama de esta Argentina. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola Walter, un gusto, muy bien, me encuentro muy bien. Agradezco obviamente la invitación de los tres, de Diego y de Guille. Es un placer, los conozco hace años a los tres y bueno, poder estar acá me honra y esperemos que salga un lindo podcast, intercambiando ideas con todo lo que está Sí, pasando, ¿no? Que es sí, mucho. cómo no, Alejandro. Bueno, antes de arrancar a toda máquina, acá nuestro compañero Guillermo Durán hoy nos va a comentar el arte de tapa un poquito. Guille, ¿qué puedes decir de eso? Sí, estamos inspirados en el Eternauta, esta historia de los años 50 que fue llevada recientemente a Netflix de manera muy exitosa y en la cual en la historia original el mensaje de la historia es nadie se salva solo. Entonces, el debate de ahora con nuestro ceponauta Caputo, el ministro de Economía, es vamos por un camino en el cual vamos bien como sociedad, nos salvamos todos juntos, vamos hacia un progreso colectivo o no. Lo pongo en debate, la verdad que no tengo una respuesta. Qué preguntas, Guille, qué preguntas, la verdad picantes. Bueno, arranca vos, sos el especialista en mercados, en economía, te damos la palabra, presentaste el arte de tapa, arrancá vos con tu perspectiva de cómo van las cosas, ¿qué te parece? Dale, vamos a hacer un repaso breve. La salida del cepo se dio de manera sorpresiva, se esperaba para la segunda mitad de este año y en un momento muy acertado, en una época de fuerte liquidación del campo, con la liquidación de la cosecha gruesa y además con otro elemento clave que es el respaldo de un préstamo del Fondo Monetario. Se hizo con bandas bastante abiertas, en teoría dejándolo flotar, pero si bien el gobierno había dicho que no iba a intervenir hasta que el dólar no toque la banda inferior, la realidad es que el Banco Central sí está interviniendo eh, vendiendo dólares futuros, con lo cual sí está interviniendo, o sea que en realidad es una flotación, pero una flotación administrada o sucia incluso, porque Muy el mercado cochina. le había dado, sí, tal cual, el mercado le había dado un valor al dólar cercano a los 1.200, pero no conforme con esto, el Banco Central está bombardeando de a poquito al dólar futuro, ¿sí? Para ver si logran acercarlo más a la banda inferior. Ahora, ¿por qué están haciendo esto? Para mí no está tanto en el objetivo de comprar dólares, pues si bien el gobierno se comprometió a sumar reservas, eso lo puede hacer de distintas maneras, por ejemplo, con créditos con bancos, no necesariamente tiene que comprar. Lo ideal sería eso, que aproveche este momento de liquidación para comprar. Pero para mí el objetivo principal es mantener la inflación a raya.
que el dólar quede planchado, cosa que la inflación vaya disminuyendo y efectivamente logren domarla con un objetivo también electoralista, ¿no? Porque recordemos que dentro de unos meses tenemos las elecciones. A ver, vamos a ver qué opinión tiene Alejandro de todo este tema. ¿Qué tal, Guille? Bueno, más o menos el camino es el mismo. Yo lo que me tenía apuntado, sí, pues me hice algunos apuntes, ¿no? Muy Este, bien. por un lado se mantiene el plan, o sea, el gobierno no sale, ya tenemos una pequeña película, pues ya tenemos un año y medio de administración libertaria, así que tenemos un plan que se mantiene, que es el ajuste fiscal. Se sale del cepo con un acuerdo con el fondo en el cual me parece que el gobierno no estaba muy de acuerdo, no pretendía sacar el cepo tan rápido, pero la baja de reservas, que en un momento se vio afectada, la suba del dólar en un momento, creo que hizo que cierren rápido el acuerdo y que acepten las bandas cambiarias que no las querían aceptar tampoco. Cuando el gobierno se predisponía a salir del cepo de manera, como decía siempre, ordenada, pensaban en hacerlo más adelante y sin bandas, sino que sea totalmente libre, pero en una economía como la nuestra eso es un poco difícil. Entonces creo que se vio forzado por ese lado. La motosierra se mantiene y se profundiza, eso es lo que estoy viendo, y que creo que en la elección no creo que haya una gran sorpresa, creo que van a ser los grandes ganadores. No sabemos por cuánto, y no sabe- acá lo importante es ver cómo queda el Congreso de cara a la segunda mitad del gobierno de Milei, ¿no? este, Más allá de la disputa, si Cristina sí, Cristina no, la ley que no salió ahora en el Senado, más allá de esas cuestiones que, digamos, no tienen que ver justo con la gobernación, pero sí tiene que ver con el tema de la economía, y es que lo estamos sintiendo mucho los empleados públicos, ¿sí? Esto ya lo había marcado a final de año Juan Carlos de Pablo, el economista, porque si uno escucha lo que dice el gobierno, lo que dicen algunos economistas, dicen, no, Argentina está creciendo y es probable que estemos mejorando, saliendo, estábamos muy abajo. Ahora, quizás crece el empleo, los privados, porque no hay mucha queja digamos, de empleados de comercio, de bancarios, hacen buenos acuerdos, pero los empleados públicos estamos atados tanto a las decisiones nacionales como a las decisiones provinciales, que por diferentes cuestiones y enfrentamientos con el gobierno nacional, en el caso de la provincia de Buenos Aires, hace que tengamos, digamos, muy atrasados los sueldos en los empleados públicos. Entonces esto está empezando a afectar un poco. Hay que ver a qué tipo de votante afecta, digamos. Yo creo que afecta más al votante que está vinculado a los sectores kirchneristas y demás, pero este, hay que ver qué pasa de acá. Estos meses digamos, letales, como dice Guille, mantener la inflación, que los números empiecen a dar más abajo de la última inflación que dio, de aquí a las elecciones. Que se estacione la inflación entre el 1,5 y 2% va a ser lo que va a ayudar a que ese plan Caputo que mencionaba Guille se pueda concretar. No sé, Diego, vos qué opinás al respecto. Sí, te escuchaba, Ale, comparto prácticamente todo lo que dijiste. Yo resaltaría que el plan todavía es un plan de transición o de estabilización. Yo no creo que este sea lo que va a perdurar de acá a todo el gobierno libertario, y si ganan 4 años más, me parece que va a ir por otro lado. Me parece que todavía se está estabilizando, todavía hay remanente de pesos. Eh, Coincido en que la apertura del cepo fue antes de lo que ellos querían. Me parece que estaban esperando antes de fin de año hacerlo, pero la venta masiva de reservas que estaba llevando a cabo el Banco Central, no le quedó otra que abrirlo. La pregunta del millón es si el valor que en dólar está fluctuando ahora, hay un gran debate entre economistas si está caro, si está barato, si Argentina con esto puede exportar, si se van los turistas a Chile y a Brasil en vez de veranear. Bueno, es la discusión del momento. Me parece que también hay temas que se instalan, porque hay bombardeos de determinados tópicos, por ejemplo, que el dólar estaba atrasado. Bueno, hoy está flotando y el atraso
es relativo, estamos hablando de 10% por momentos, llegó a menos del 10%, por lo tanto no sé si alguien puede tener en claro cuál es el valor del dólar. Yo suscribo lo que decía un gran economista, que era Hayek, que él decía, es muy arrogante pretender que los economistas, los políticos puedan definir determinadas variables de mercado que es imposible saberlo. Es imposible saberlo porque el mercado es tan, pero tan diverso que no hay forma de establecer un valor del dólar. En ese sentido, me parece que en este momento está en ese valor, está flotando con la cosecha que llega, pero nadie sabe exactamente cuánto debería valer el dólar. No sé, Guille, si vos compartís. Claro, no, por eso hacía la introducción resaltando este tema de la intervención del Banco Central en futuro, porque si el mercado encontró un valor, ¿cuál sería el sentido de bajar ese valor que la fuerza del mercado están diciendo que es el valor con el cual la economía puede funcionar bien? Si vos ese tipo de cambio de equilibrio lo bajás más allá de lo que el mercado te está indicando, ahí sí vienen riesgos. ¿Por qué? Porque los dólares del Fondo Monetario, si tenés un dólar demasiado bajo, pueden pasar a ser un subsidio para las importaciones, el turismo en el exterior, la formación de activos externos. Vamos a ver de Walter, a ver qué opina. Le dejé picando acá justo un tema Yo, complicado, yo sé, su pensamiento. Guille, yo podría tomar varias cosas de que todos ya comentaron. Este plan, ¿en qué fase está en este momento? ¿En qué fase, quiero decir, en qué parche está? ¿En qué número es? ¿El tercero o el cuarto, más o menos, que venimos parchando? El tercero, ahí Ale me hace con los dedos el parche número 3. Eh, Argentina no crece de verdad desde el año 2012, 2013 en realidad. El producto por habitante cayó desde esa época a la actualidad entre un 14 y un 15%. El fondo dice que vamos a crecer un 5%. Pregunto, ¿crecimiento o recuperación? Hablaban del tema del cepo. Es un cepo levantado medio trucho porque es solamente, como se dice ahora, para las personas humanas. Es decir, es para más que nada el chiquitaje. Eh, la idea del gobierno es limpiar de pesos para desinflacionar y es una carrera de mecha corta hasta octubre. Es decir, es un parche netamente electoralista para llegar a octubre a costas de poner en juego productividad, poner en juego empresas. Bueno, vos, Guille, lo sabés mejor que cualquiera. Celulosa. Celulosa es una de las últimas empresas que tiene 5 cuadras de largo y ya está prácticamente liquidada porque los costos no le dan. Es una señal muy fuerte de alerta. Y ojo, hablan de crecimiento, yo digo recuperación. El INDEC hace un índice que es el ISAC sobre la actividad de la construcción. Febrero-marzo cayó un 4,1% y el IPI, que es la actividad de producción industrial, cayó 4,5%. Son cosas que hay que tener en cuenta, son detalles muy finitos que están costándole muy caro a la República Argentina. Está bien, con los BOPREAL por los importadores que no pudieron girar dividendos, va a seguir limpiando pesos de la economía, pero con esta concepción monetarista que tiene el gobierno, que busca una dolarización indirecta a través de un nuevo neoblanqueo que va a venir ahora con los dólares que están en el colchón. Si los precios no bajan, la inflación necesariamente no tiene por qué contenerse porque limpias de pesos. Puede dispararse por los dólares que empiezan a circular, si es que circulan. Sí, Guille, comentame. No, pero está bastante inteligente lo que proponen, ¿eh? Porque la llegada de dólares para ampliar la base monetaria sin emitir pesos, lo que podría hacer es sostener este consumo que, como bien vos decís, se estuvo tambaleando un poquito estos meses, sin embargo, no generaría una mayor inflación. A ver, vamos a darle de vuelta la palabra, dale, a ver Una, que una, continúe. una, Sí, a solo ver, a una ver. cosita, Sí. solo una cosita. Sí. En los primeros días de esta liberalización del cepo, entraron 1.700 millones de dólares, más de 500.000 fueron a caja de seguridad. Para pensarlo, ¿eh? Ahí está, ahora le doy la palabra, tiré la última bomba. Bueno, vamos a Buenísimo. ver, Ale. Es interesante eso, saberlo.
Yo lo que veo es que, por un lado, no sé la necesidad, como dice Michel, de planchar más el dólar de lo que ya está. Los valores, a mi criterio, están, si ustedes se fijan, cuando asume el gobierno nuevo, se habían estoqueado grandes grupos eh, bajo un dólar, una percepción de dólar de arriba de 1.500, entre 1.500 y 2.000 pesos. Y para mí eso es lo que quedó, digamos, en la calle, en los valores. Argentina, como planteaba Diego, si estamos atrasados, adelantados, yo lo que digo es que Argentina está cara para los argentinos. Si bien uno va a comprar comida, lo diario, no es caro, pero a su vez no alcanza. Entonces, ¿por qué no alcanza? Porque lo que quedaron atrasados son los sueldos. Entonces, ahí es el primer punto es ese, que veo que los sueldos sí están atrasados. Entonces, ¿cómo este gobierno plantea llegar a las elecciones? Yo creo que la inflación no va a crecer porque obviamente hay sueldos bajos y hay una guerra de productos. Fíjense que ahora están empezando a matarse con promociones, pero se están viendo los resultados. Hay un montón de cuevas de gente que tiene electrodomésticos y que los vende por fuera del mercado, digamos, tradicional de las grandes cadenas. Y esas cuevas están 40% más baratos que las grandes cadenas. Obviamente el problema ahí es que hay que pagar de contado, pero si se están vendiendo, entonces realmente hay un margen grande que está quedando. Por eso yo voy al tema de que Argentina está cara para los argentinos, por ese lado. Y después tenía una cuestión que se me pasó con esto que estaban diciendo del ajuste fiscal, ya voy a volver sobre eso, porque me fui un poquito por la rama. Pero bueno, creo que opta el gobierno por elegir sus propias dificultades. Yo me anoté una frase, que seguramente Diego y Walter la deben recordar, que dice, gobernar es elegir entre dificultades. ¿Se acuerdan quién dijo esto? ¿Quién nos dijo esto, ¿Qué, muchachos? Ale? Perdóname, no te escuché. Gobernar es elegir entre dificultades. ¿Recuerdan quién nos dijo esto? Suena la frase, pero no recuerdo, chico. No, Esto nos dijo hace muchos años uno de los mejores, por lo menos uno de los mejores profesores que tuvimos nosotros, que fue Luis Buján. Y hablaba de eso, que cada gobierno elige las dificultades. Siempre vas a tener que gobernar en función de diferentes dificultades y vas a elegir las tuyas. Este gobierno creo que eligió su camino, que es el camino del ajuste fiscal y que, digamos, la gente más o menos se arregle. ¿Sí? Ese es el camino que eligió. La oposición aparentemente va por otro lado cuando sabemos que en realidad no es tan así. Entonces, creo que van a llegar bien a las elecciones, al proceso eleccionario. No se va a disparar la inflación. Y creo que digamos, el meollo, o digamos, la solución está en la que la matriz energética se está, digamos, desarrollando para de aquí a 4 o 5 años. Que si bien ya empezamos a tener resultados en Matamuerte y demás, pero todo lo que es energía se está planteando de aquí a 4 o 5 años, que calculo que es lo que quieren quedarse los libertarios, por lo menos hasta 2027, creo que debe ser el plano 2031. Entonces, deberíamos analizar eso. Diego, te paso la palabra. Sí, Guille venía diciendo lo del dólar futuro, vos mencionaste también algo de la intervención, y yo también coincido con ustedes en que me parece contradictorio que un gobierno libertario esté queriendo bajar casi obsesivamente el dólar a 1.000 o por debajo de 1.000, porque precisamente eso rompe con la filosofía de que sea el mercado el que pone el valor del dólar. Yo también lo veo mal, soy crítico de esa medida. Para mí deberían dejar que fluctúe, que sube, que baje y que el argentino se acostumbre a esa fluctuación como hacen los brasileños, como hacen la mayoría de los países. Ahora, dicho eso, haciendo esa crítica, cuando vos, Ale, mencionabas, por ejemplo, que los sueldos están atrasados y todos los que estamos acá creo que coincidimos con esa idea, o mismo Walter hace un rato hablaba del tema de la caída de ciertos sectores de la productividad, otros están subiendo, otros están yendo, cambió el modelo económico, por lo tanto, antes estaba basado en el consumo masivo, ahora está basado en la llegada de inversiones en sectores muy específicos. Bueno, hay perdedores y ganadores que en el otro modelo era al revés, los ganadores hoy son los perdedores y viceversa. Pero, dicho todo esto, cuando alguien habla de que estamos caros,
precisamente si devaluamos, esto lo he hablado en privado con Walter y con Guille en algún momento, si devaluamos, lo que hacemos es seguir deteriorando el poder del salario de los trabajadores. Por lo tanto, esta idea de devaluar como una manera de ganar competitividad, yo creo que es algo que deberíamos abolir de nuestra mentalidad. La competitividad se gana por otro lado, bajando impuestos, se gana siendo más eficiente, pero la idea de devaluar, si vamos a la historia, la mayoría de nosotros nos estudiamos mucho la historia. Walter, vos escribiste un libro extraordinario que se llamó El Plan Pinedo. Desde 1940 para acá, el Estado intentó siempre industrializar el país, intentó sustituir importaciones y lamentablemente, en especial desde Perón para acá, y se fue agravando con todos los gobiernos no peronistas y peronistas también, incluso con los llamados liberales como Macri, basaron las exportaciones en la devaluación de la moneda. Entonces solamente éramos competitivos si devaluamos la moneda. Es decir, lo traduzco de otra manera. Para que algunos empresarios exportadores puedan ganar dinero exportando, empobrezcamos a todos los trabajadores de la Argentina. Y me parece que esa no es la solución. Desde el 40 hasta acá pasaron 70, 80 años. Eso quedó demostrado que devaluar no sirve. No sirve. Yo el otro día decía sarcásticamente, en ese caso Venezuela y Argentina deberían ser dos potencias exportadoras. Han devaluado su moneda durante toda su historia. Y países que no devalúan su moneda tienen un potencial exportador extraordinario. Es el caso de Chile, por ejemplo, que tiene precios bajísimos, una moneda estable hace 40 años y es una potencia exportadora, exporta el doble que nosotros. No sé, Ale, si vos querías comentar algo. Sí, chiquito, lo que hablabas del dólar. Creo que el gobierno en su hoja de ruta no planea la devaluación, porque siempre que empiezan a aparecer los economistas, los más conocidos y los menos en televisión, en todos los programas, empiezan a preguntarle lo mismo. Y todos terminan diciendo esto, no, me seguía a corregir. Y hasta ahora el déficit fiscal siempre se corrigió con devaluación. Y es lo que no está haciendo este gobierno. Se lo está corrigiendo con ajuste. Obviamente está afectando a un montón de personas porque muchos se quedan sin trabajo y demás. Entonces creo que ese camino lo eligió. Y el camino de la industrialización me parece que va a ser lento porque el gobierno va a dejar que sea, digamos, a través digamos, de las fuerzas privadas, de las fuerzas productivas que quieran invertir y arriesgarse en el país. Para eso se les dio esta ley de RIGI. Bueno, que en eso, por ejemplo, para picantearla, vamos a pasarle a Walter ahora la pelota, el RIGI que no quiso aceptar Kicillof, por ejemplo, que hizo que YPF se vaya a colocar la planta de gas en Río Negro o en Neuquén, no me acuerdo cuál de las dos, que no lo hizo en Bahía Blanca, que YPF quería Bahía Blanca y Kicillof se negó a entrar al RIGI. Entonces ahí la provincia de Buenos Aires perdió un potencial de entrada de dinero bastante fuerte. Walter, ahora sí. No, tomo un poquito de lo que dice Diego, de lo que decís vos, Ale. El tema, Diego hablaba por el tema de la industrialización. Este tema yo lo trataba en el 70, Aldo Ferrer, cuando hablaba, él fue ministro de Economía de la última parte de la Revolución Argentina, y él en su libro La economía argentina lo trata y sabe, entiende que la industria provoca un cuello de botella al tema de los dólares, por la demanda de insumos externos que en un determinado momento, cuando crece, provoca por demandar más insumos. Este es el problema fundamental de este gobierno, este es el problema que tiene con la industria nacional, ¿sí? No concibe que la industria nacional pueda demandar insumos del exterior, lo cual hoy en día, si sos libertario, no tendría que ser un problema, porque si es un mundo que está interrelacionado, salvo por los exabruptos de Trump, no hay problema en que vos traigas polímero de Brasil, lo tengas que pagar en dólares para producir hilo de nylon para cubiertas en Argentina. No tendría que ser un problema eso. Tendría que ser una cuestión ya superada. Pero tenemos un gobierno que no entiende que hacer las cosas que está haciendo va a llevar cantidad enorme de gente, y un poco por lo que hablabas vos, sale el tema de los salarios, va a llevar a un montón de gente que va a salir del sector formal de trabajo por cierre de empresas y va a terminar trabajando en Rappi, en Uber, trabajos de aplicación que están prácticamente precarizados, que tenés que ser monotributista en el mejor de los casos, y ese es un problema muy grave para la base laboral de la República Argentina. Tenemos un gobierno que por un lado
te está diciendo que el contrato entre personas es entre personas, no hay que meterse por el libre mercado porque son... A ver, el otro día Caputo sentó a todos los supermercadistas para pedirle por 90 días que ponga tope a 1.500 precios para que no aumenten. Eh, digamos, no tiene gollete eso. Entonces, pasó el otro día también, cuando anularon la paritaria del sector de los de empleados de comercio, que es un contrato entre privados, entre los sindicatos y los empresarios, habían llegado a un 5%, creo que era, y Franco salió en todos los medios noticiosos a decir, no señor, el gobierno no lo va a homologar y no lo acepten porque va a haber juicios, no pueden pasar del 1%. ¿Sos libertario para esto? ¿Sos libertario para el otro? ¿O no sos libertario? Simplemente apostás a una economía intervencionista. ¿Me comprenden? Eso es lo que yo no entiendo de este gobierno. Me hablan que el Fondo Monetario le dijo, ustedes tienen que comprar dólares. Acumulen dólares, porque tienen que acumular dólares. El gobierno dice, no, yo no acumulo dólares, porque me voy a financiar afuera. Ahora va a haber que pagar 10.000 millones, que lo va a hacer con plata del fondo. Digo yo, si vos no compras dólares y querés pagar con dinero que vas a conseguir afuera, evidentemente refinanciando deuda con bonos, vos tenés que generar las condiciones para que los inversores extranjeros quieran comprar esos bonos, quieran participar. Y si vos no acumulas reservas, ¿quién les garantiza a esos bonistas que vos vas a tener poder de pago después para devolverles el dinero? Está en una encrucijada en ese sentido, me parece a mí. Pero bueno, es mi opinión y yo suelo discrepar con las actitudes del gobierno. No sé, dale, sí, Bueno, no, lo que pasa es que a todos nos gusta la idea, y ahora te paso la palabra, Guille, que a todos nos gusta la idea de pensar en un país exportador, industrial, potente, con una economía innovadora. El problema está en que el modelo del Estado planificando ese país ya fracasó, porque no es que nosotros hasta el 2012 veníamos siendo una superpotencia y teníamos todo resuelto. Le pasó a Perón en el 50 cuando se quedó con un par de cosechas menos y tuvo que pedir un crédito al Exim Bank de Estados Unidos. 1950, Argentina hacía muy poco. Walter, creo que me querías decir algo. Me pongo los guantes, me planto acá en el centro del ring y ya nos boxeamos acá. Nos gusta hablar de modelos exitosos, de copiar modelos exitosos. Bueno, uno de los más exitosos del mundo, que está subiendo como la espuma de la cerveza, es China. Les cuento al oído, economía planificada. Sí, está muy bien. El tema es que la planificación china evidentemente debe tener... yo no tengo nada ideológico contra la planificación. Yo lo que voy es a la experiencia empírica de la planificación industrial argentina. Hace 70 años que estamos planificando desde Pinedo, Walter, tomando el estudio que vos publicaste, que está extraordinario, lo bien que lo explicás ahí. Y después con Perón, hay que reconocer que Perón tenía todo, le dio un impulso del Estado a una industrialización planificada de la industria pesada, de la industria liviana. El problema es que después los que siguieron, después Frondizi con el desarrollismo, saquemos a los milicos y saquemos algunos gobiernos que no vale la pena ni mencionar, pero digo, muchos intentaron planificar. Y a diferencia de los chinos, que yo te reconozco, Walter, ahí acuso el golpe, recojo el guante, a diferencia de los chinos, la planificación argentina, por algún motivo que desconozco, fracasó. Yo creo que fracasó en gran medida, tal vez por cierta corrupción sindical y de la clase política, cierta cultura prebendaria del empresariado argentino, que siempre buscó negociar con los sindicatos y con el político de turno, y siempre pagó el pato la clase trabajadora, que era la que, para que funcione, había que devaluar la moneda para que eso sea factible. Entonces me parece que volver a un modelo donde ya fracasamos hace muchísimo, yo no sé si es la solución, tampoco tengo cuál es la solución, tampoco digo que esto vaya a salir bien, el plan de los libertarios, no lo sé. Pero doy un ejemplo y paso la palabra para Guille, que no lo dejamos hablar, pobre. Un ejemplo exitoso de industrialización planificada del Estado y que fue exitosa en Argentina, porque no todo estuvo mal hecho.
y voy a la industria del software. ¿Se acuerdan 2002? ¿Cómo fue que logramos que un país que no tenía nada de cultura informática, de software, en 20 años nos convertimos en uno de los países de América Latina con más unicornios y una muy potente industria exportadora en el software? Bueno, se bajaron los impuestos, el Estado permitió ciertas libertades que no le permitía a otras industrias. Me parece que el camino va por ahí. Me parece que, no quiero repetir el discurso libertario porque no soy libertario, pero me parece que la industria del software es un ejemplo a seguir. Analicemos qué pasó con la industria del software, porque ese es un caso exitoso. Me parece que por ahí podemos encontrar algún parangón para el resto de la industria. Guille, no sé qué opinas vos. Y coincidimos en que hay mucha capacidad en la Argentina, como bien decís, por el lado del software, los unicornios. Tomo lo que decía Ale también, el sector energético, a eso le sumaría también la potencialidad del sector minero y ni hablar del campo, que está a la vanguardia mundial. Pero yo lo que me pregunto si en esta época de abundancia de dólares, porque el campo está liquidando mucho, porque llegaron muchos dólares del Fondo Monetario, ¿no sería mejor apuntalar justamente a estos sectores y no buscar un dólar bajo con fines de bajar la inflación solamente? Está bien, la inflación, convengamos que si se desploma va a ser un beneficio para todos. Pero en el mientras tanto tenés que permitir que los sectores se vayan desarrollando y puedan seguir invirtiendo, porque, por ejemplo, el sector minero para desarrollarse necesita más de 30.000 millones de dólares, si no siempre va a quedar en potencialidad. Así Ojo, que bueno, Guille. vamos a ver qué les parece si en este capítulo le dejamos a Alejandro hacer el cierre, que ya que es nuestro invitado de honor del día de hoy. ¿Cómo no? Cuando Guille. quieran. Que igual, Walter, no sé si vos querías acotar No, algo de lo no, que no, estaba diciendo. solamente que quería acotar una cosita con el tema del sector minero. Hace poquito escuchamos todos la noticia de que en la cordillera se encontró uno de los reservorios más grandes en cobre, ¿sí? Y creo que plata también. Eh, Así que bueno, ese es un muy buen dato que podría traer inversiones, pese a que el RIGI todavía no se está moviendo el amperímetro para el lado positivo de llegada de inversiones. Pero ojo, porque el sector minero puede dejar plata para las arcas del Estado, pero es uno de los sectores que menos genera empleo real para la gente, ¿sí? No da un empleo masivo para que la gente pueda ganarse dignamente su trabajo. Y ya cierro con esto y te doy a vos, Ale. Hablaban de clase dirigente, vos, Diego, que fallamos con las economías planificadas, los modelos de industrialización. Yo digo, el problema es dirigencial el nuestro, no es el problema de la gente que se equivoca votando. Yo siempre hago este ejemplo, un barra brava argentino no es ni mejor ni peor que un hooligan inglés, pero el hooligan inglés, la clase dirigente, lo pudo domesticar y lo pudo encauzar. El problema acá es dirigencial, tenemos una clase dirigente mequetrefe que no ha sabido hacer las cosas. El día que tengamos una clase dirigente en serio, que se ponga la camiseta del país para las cosas que son importantes, que nos piense como un conjunto, ahí puede ser que las cosas cambien. No digo nada porque lo voy a hacer muy largo. Alejandro, como decía Guille, un gustazo. Por favor, danos un cierre para este podcast, que con Diego colgamos los guantes acá y nos saludamos como siempre como caballeros. Nos No, pegamos muy duro, bien. pero después siempre nos saludamos como Yo me caballeros. voy con un ojo morado. Vos... Pero está muy bien. Bueno, agradezco, bueno, principalmente este gesto y creo que también tiene que ver con los modelos de sociedad que tenemos, o sea, porque el modelo de economía planificada chino no se puede aplicar en una sociedad argentina. El modelo chileno que mencionaba Diego es un modelo basado en un país que no produce nada. Entonces no tiene aranceles para nada, entonces un Toyota japonés vale 10.000 dólares allá y acá un Toyota argentino vale 30.000 dólares y se produce en Argentina. Según el modelo social que tengamos es cómo vamos a poder implementar cambios en la sociedad o en un régimen que sea industrialista de acuerdo a la sociedad que tengamos. Y la sociedad
se mide con la relación que hay entre sociedad y política o Estado, y a eso le tenemos que sumar los grupos económicos, los grupos de intereses, sindicatos, empresarios y demás que han tomado siempre parte de estas grandes masas que en Argentina en cada crisis se han generado bolsones de pobreza que han sido utilizados por diferentes grupos políticos. Y si estas uniones entre, digamos, la clase social más baja como fuerza de choque para un partido político, para el otro, se mantiene, eso es lo que va a evitar que cambiemos, más si la educación se sigue dejando de lado, se sigue deteriorando gobierno tras gobierno, no importa quién esté arriba. Y como cierre, la última perlita que les dejo para cuando ustedes retomen el tema Argentina es que Milei, con la caída de Ficha Limpia, este, salió a criticar durísimamente a los periodistas, en especial el grupo Clarín. Casualmente, el mismo grupo con el que está totalmente enfrentada Cristina Kirchner, y en su momento Néstor, y con la defensa de Víctor Hugo Morales, ¿no? Que siempre marca su odio hacia Mañeto. Así que es para pensar, ¿no? Que estos dos, digamos, líneas políticas que tenemos actualmente tan separadas, al final tienen un mismo enemigo en común. Pero bueno, eso lo tratará de Tres Amigos Café más adelante. Yo agradecido totalmente por la invitación y nada más que agregar. Guille, Diego, Walter, un gusto y te dejo, Guille, para que Un sigas. gustazo, Alejandro, un gustazo. Gracias, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por tu participación. Realmente nos gustó mucho compartir este capítulo con vos. Esperamos tenerte próximamente en alguna otra entrega. Y saludamos también a Walter y a Diego. Chao, Guille, chao. Nos veremos chicos. en la Chao, próxima adiós. entrega. Edición y producción artística MSRS Uncanny. En YouTube, @Uncanny333. Gracias por vernos.